Hubo algo en noviembre de 2021 que realmente inquietó mi espíritu y mi alma, por lo que este año 2022 lo denominé potencial talento. Y fue un conversatorio que hubo justamente el 30 de noviembre y iba encaminado hacia tratar de responder, es que se trata de encajar o de engranar. Y parte de la conclusión a la que llegábamos junto con mi invitada para ese entonces, Blanca García, de hecho, si nos está viendo, un saludo, mm, es que debemos transitar, sí, por un encajar en un grupo, en, en un trabajo, pero hay que pasar hacer ese engranaje, como ese piñón que le aporta mucho más a una simple pieza que encaja. Frente a eso, ¿qué ha podido usted observar durante sus años de experiencia? ¿La gente se suele quedar con solo encajar o es propositivo que realmente diga quiero engranar? Yo pienso que iniciamos siempre queriendo encajar para podernos acomodar. Es ahí que viene un tema interesante, porque cuando encajamos empezamos sencillamente, la palabra lo lleva, acomodarnos, pero no necesariamente engranamos. Y si lo hablamos desde el punto de vista organizacional, el no engranar trae un resto de complicaciones. Realmente necesitamos, Leonardo, es engranar, ¿sí? Y ese es el reto. Y ahí está el tema del talento, el conocer nuestro talento, el poderlo desarrollar y que el ambiente en el que estamos nos lo permita, de tal manera que no competimos con otros, sino que mi talento complementa el de los demás y ahí viene el engranaje y no solamente encajo. Muchas veces encajar significa morir a mi talento y empieza a enfriarse demasiadas habilidades que podría tener o desarrollar dentro de la organización o el medio en que me esté moviendo, donde sea. Entonces, definitivamente hay que engranar. Es así. Y claramente este conversatorio, que es el primero que vamos a tener del año, vamos a resaltar eso, mm, porque vienen a partir de aquí otros 3 más. Y cada 3 meses nos estaremos viendo en una cita que desde ya les pido que separen cada trimestre. Este trimestre corresponde a intencional y dispuesto. Y de modo que queremos que se hile lo que venimos hablando desde noviembre con esta intención y los otros temas se van a hilar. Por eso, desde lo que vamos a hablar, pongamos de piso, ¿por qué hablar de potencial talento? Y desglosemos eso, o más bien, partamos potencial, talento. Cuando hablamos de potencial, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Hay algo que está ahí dentro de nosotros y creo que desde que nos formamos en el vientre de nuestras mamás, empieza a hacerse cada partecita de nosotros con un propósito. Cada una de las partes que tenemos allí dispuestas para llegar a ser ese bebé que luego se vuelve en ese adulto que somos y que llegamos a desarrollar algún propósito en la tierra. Y una de las cosas importantes es eso, hay potencial el niño que empieza a gatear para luego caminar, para luego correr. Hay potencial cuando digo la primera palabra o la primera sílaba y ya mis padres están viendo cómo ya completo frases y ya llego a hablar. Hay potencial cuando empezamos a ver no solamente en el mismo ser humano, sino la misma naturaleza, la planta cuando la semilla. Entonces hay potencial. Potencial significa que hay allí algo, que hay una semilla, la cual se puede cuidar, la cual se le debe dar lo necesario para que pueda lograr llegar a ser lo que debe ser.
O sea, como semilla está ahí, pero lo potencial significa que es lo que puedo lograr y llegar a ser. Allí acaba de mencionar algo que realmente a mí me lleva como a pensarlo bien, porque muchas veces se encuentra uno con personas o incluso uno mismo en algún momento dijo, no creo que pueda, me queda como grande, no tengo esa capacidad, pero claramente cada uno de nosotros tiene la capacidad de una u otra manera, pero también viene el componente de, primero, quererlo hacer y segundo, desarrollarlo, ya bien sea por iniciativa propia o porque alguien realmente me motiva a poderlo hacer, ¿cierto? Sí, Leonardo, alguien dijo, el agua no fluye hasta que la llave no se abra. ¿Sí? Y la llave puede permanecer cerrada y mucho tiempo, y nunca usarse ese líquido, ¿cierto? Llamado agua. Lo mismo, muchas de las cosas que le suceden al ser humano, para ese talento, tenerlo en una posibilidad de sacarlo a flote, está muy limitado por su entorno. Depende de su entorno, o puede ser muy explorado, motivado y empieza a hacer lo que debe ser gracias también al entorno. Entonces, desde pequeños empezamos a desarrollar nuestro talento, pero empieza el medio son nuestras familias, el medio es la educación o los profesores con los que nos encontramos en la vida, el medio son los amigos, las amistades, las comunidades a las que pertenecemos, el barrio donde estuvimos, la empresa donde llegamos, nuestro primer trabajo. Todo eso me puede ayudar a desarrollar mi talento o me ayuda a que de alguna manera me estanque y el talento quede ahí quieto. Pero todo eso no es excusa. Ah, te lo digo, Leonardo, no es excusa. ¿Por qué? Porque realmente el talento nos pertenece a nosotros y quienes decidimos usarlo, no usarlo, somos nosotros. Pueden haber variables en contra, pueden haber de alguna manera entornos que no nos favorecen, pero no son los limitantes. Me encanta cuando veo las historias, una de las cosas que más me gusta ver es, fuera de ver, leerlos, es todo lo que la humanidad ha tenido que pasar y los grandes hombres y mujeres que han logrado hacer tantas cosas por todos nosotros los que estamos en este tiempo, tantos que están haciendo en este momento para lo que viene, las generaciones que vienen. ¿Y dónde están ellos? Ellos surgieron en medio de la adversidad. Ellos surgieron en medio de los momentos más críticos, porque en medio de la adversidad, de los momentos más críticos, tuvieron que desarrollar su talento. Bueno, no nos vamos tan lejos, tan trágicos. Yo les pregunto a todos los que me están viendo, y yo les pregunto, por un momento, miren si ustedes no se dieron cuenta de su talento, que pronto no sabían que tenían en medio de la pandemia, cuando tuvimos que estar confinados, cuando estuvimos el encierro, si no tuvo que salir su forma de cortar el cabello, tuvo alguno que mostrar que era muy bueno cocinando, alguno para las finanzas para que rindiera el dinero, alguno fue muy creativo y fue el que mantuvo a la familia en felicidad, alegría, haciendo comedia, haciendo juegos. ¿Cómo nos sostuvimos como seres humanos en medio de todo eso? Salieron nuestros talentos, fue en medio de la adversidad y es cuando más surge, pero todo depende de la actitud y la actitud es la que acompaña a ese talento. Yo lo decido, yo lo hago y lo pongo en beneficio de los demás. Saco y hago que salga ese talento, surja, ¿sí? Alguien decía algo muy lindo que decía que Dios nos daba todos talentos, a todos, pero que cada uno decidía si lo sacaba, pero que algo que alegraba a Dios infinitamente es que nosotros usáramos ese talento. Yo lo creo que así es. Qué bonito. Y me hace recordar ahora algo que recientemente mm, quise lanzar como una historia en redes sociales y eran tres palabras, curiosamente todas empezaban por A y, e iba a eso tan simple quizás o a veces tan imperceptible de si empiezan por A es porque son de primera o por lo menos
hay que ponerle atención rápido. Aptitud, Sí, actitud y altitud. Si yo tengo una aptitud, pero no tengo una buena actitud, es posible que pues simplemente quede en una aptitud y no vaya a la última, que es la altitud. Pero si yo conservo o sea, ejerzo esa aptitud con una muy buena actitud, con seguridad, mi altitud será pues altísima, valga la redundancia. así es, Leonardo. Mira, hay algo que aprendí hace muchos años y he practicado, y lo practico no solamente para mí, sino en mi familia, que es el primer equipo que lidero. El segundo equipo que lidero son las personas que me han entregado una organización, las empresas que me han dado la oportunidad siempre de tener grupos grandes. He tenido variedad de personas, pero he tenido desde jóvenes y me he retado con personas adultas. Y en los dos he podido corroborar que se da algo que tiene relación con las 3A que dices, y es que si somos conscientes de quiénes somos, ¿cierto? Si nosotros ampliamos esa conciencia, si nos conocemos, con nuestras fortalezas, pero también con nuestras limitantes, pero ante todo me conozco, me busco conocerme y no estoy mirando lo que no tengo. Yo no canto tan bien como fulano, yo no escribo tan bonito como sutano, yo no tengo el caminar de esa persona, yo no me expreso, en fin, tantas cosas que resultamos mirando desde el primo, el hermano, estamos siempre comparándonos. Y resulta que todo eso es limitarnos en nuestra conciencia de sí mismos. Pero si yo ya llego a mirarme a mí mismo, tengo conciencia de sí mismo, le puedo dar el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es desarrollar habilidades. Y las habilidades se desarrollan primeramente las que yo ya tengo innatas, que ahí tienen que ver con el talento. Y desarrollar habilidades requiere algo importantísimo, y es que a conciencia yo ayude a que esas habilidades cada día sean mejores. Y eso viene todo el tema de aprendizaje, el de alimentarlas. Sí, el de buscar. Yo podré ser muy buen músico, pero los músicos tienen que dedicar tiempo a practicarlo, ¿sí? A aprender un poco más y ver qué más puede hacer. Yo puedo ser un buen arquitecto, un buen ingeniero, un buen médico, pero los buenos médicos no nacen acostados, con que ya tuvieron un título de pregrado, o un buen tecnólogo técnico. Lo hace la práctica, lo hace el aprender todos los días y exigirse. Y ese talento empieza a surgir. Entonces ahí viene el desarrollo de habilidades. Leonardo, ahí es importante tener que hay habilidades que complementan ese talento. ¿Cuáles habilidades nos complementan? Las habilidades cognitivas, que son la capacidad de crear, de organizarme, de planear, ¿cierto? Pero también tengo que crecer en habilidades que me acompañan mi talento. ¿Y cuáles son esas habilidades? Las cognitivas. Y ahí viene un tema que hoy en día nos está moviendo al mundo en medio de tanta tecnología, rapidez, prontitud, incertidumbre, y son las emociones. Y por eso se está hablando de la inteligencia emocional. Todo lo que es la empatía, la colaboración, el sentido de solidaridad hacia los otros. Y viene un componente que hoy en día pues ya nos ingresan a ese talento, y es esas habilidades físicas que tienen que ver con cuidarme. Por eso tanto todo el tema del cuidado de nosotros en nuestra apariencia, pero también en el cuidado y en el desarrollo de habilidades hacia la tecnología y el uso de los dispositivos. Todos esos tres importantes, y todos esos tres le abonan a mi talento y hacen que yo pueda salir de todos los que tenemos talento, pero no pasa nada, a una persona que tiene talento y lo logre. Entonces les hablaba de dos componentes, pero son tres. Son conciencia de quién soy, habilidades que desarrollo, pero va acompañada de un tercero, y es donde se conecta con estas habilidades, y tiene que ver con decisiones. Y la decisión es el que yo decido desarrollar mis habilidades cognitivas, decido desarrollar mis habilidades emocionales y las habilidades físicas o tecnológicas, pero estas son un acompañamiento. Yo también practico y aprendo más, me apasiono y soy intencional. Y como hablábamos, Leonardo, intencional también es ser dispuesto, porque yo estoy ahí, pero no decido hacerlo, eso no pasa nada. Entonces, teniendo en cuenta eso, es cuando logramos decir que nuestra capacidad o nuestro talento surge por encima del normal o del común o del promedio. Es cierto.
Y claramente cuando alguien se enfrenta a una situación, a veces, lo anotaba hace un rato doña Carmenza, eh, que le exige desarrollar a veces cosas que no las tenía ni siquiera contempladas, que sabía o que podía hacerlas, es cuando brotan, ¿sí? Entonces, justamente estos tiempos de lo que fue la pandemia hizo brotar, hizo emerger muchas características que las personas no tenían como dentro de su radar que las podía ejecutar, pero en vista que llegó una situación crítica, afloraron. Entonces creo que también esa posibilidad de dejarnos eh, sorprender quizás, no sé si sea la palabra correcta, pero hacer que cosas que quizás no teníamos contempladas se podían hacer. Y creo que es tiempo y es una oportunidad realmente que nos brindó este momento para explorar y bueno, si nos funcionó una vez, es factible que nos pueda seguir funcionando en el tiempo. Y bueno, quien quita que nos volvamos unos duros en algunas áreas que se desarrollaron justo cuando hubo esa respuesta a la crisis. No, porque finalmente creo que el ser humano no está diseñado para vivir en crisis, pero cuando las Vive. enfrenta, las afronta con una actitud también de, bueno, eso no va a acabar conmigo, ¿cierto? No va a acabar. Ahí tiene que surgir. Ahí creo que alguien decía, y yo creo, y lo creo, uno dice, yo puedo tener la preparación que quiera, me pueden dar mucha preparación, podemos tener muchos títulos. No sé, de pronto quienes nos están acompañando se pueden preguntar en este momento, decir, oye, pero yo tengo un tío, un hermano, bueno, un conocido, tiene hasta títulos, hasta decir no más, pero no es talentoso. Y hablan talentoso igual a exitoso, ¿sí? Y resulta que realmente la preparación es importante, como lo vengo diciendo, el aprendizaje sobre el talento, pero también la práctica, porque la práctica es lo que afina ese talento, ¿sí? Y resulta que a veces nos preparamos en algo equivocado, en lo que no va conmigo, lo que realmente como no me he conocido, no me he interiorizado, no he sido intencional en buscar, sino que me he ido por que esto está de moda o esto es lo que debo de hacer porque me lo dijo un familiar, esto da dinero, en fin, son tantas cosas que me pueden distraer de realmente conocer mi talento, lo que hace que pueda ser alguien que no sea exitoso para, hablándolo en términos exitoso, es que mi talento pueda florecer. A mí me encanta una frase que les enseñaba a mis hijas y siempre lo he dicho también a mis estudiantes y a mis empleados, colaboradores, y es el talento es tu sustento, Leonardo. Siempre me ha agradado porque yo siempre he dicho, tu talento es tu sustento. Y tú acabas de nombrar algo. Ojalá que esas cosas que surgieron en medio de la crisis de la pandemia, el momento más duro, porque pues aún estamos, pero en medio de esa crisis, no se queden ahí. Y es algo que a mí me parecía tan importante dentro de la familia y dentro de mi equipo. Empecé a ver capacidades que no había visto de organización, capacidades culinarias, por ejemplo, capacidades de unirnos y formar una idea y crear un emprendimiento donde cada uno tomó una posición de acuerdo a ese talento que tiene y a esa experiencia o de pronto lo descubrió. Y creo que una de las cosas que más me ha agradado, Leonardo y todos los invitados, es poder tener en mis manos, como diría, en mi referencia, pues en mi conocimiento espiritual que tengo, que me encanta, creo que es tan importante entender cuando dice que estamos en las manos del alfarero y cuando decimos que estamos en las manos del alfarero significa que está dando forma. A mí me encanta tener esa posición en los lugares donde tengo influencia y es entender que cuando me entregan a alguien, en mi rol de mamá, me entregan a mi hijo, en mi rol de esposa,
tengo un compañero, en mi rol de profesora, en mi rol de jefe, líder, me gusta más la palabra líder, tengo un rol importante, soy un alfarero, ¿sí? Y en la medida en que yo puedo captar y puedo de alguna manera ayudar a que las personas que están a mi alrededor puedan reconocerse, conocerse y reconocerse a sí mismas y ese potencial talento, verlo florecer, yo me pongo y me propongo todo para que se dé el entorno, para que surja ese talento. Cuando estoy haciendo eso, resulta que yo también estoy sacando el mío. Y el mío, mi talento mayor es formar a otros, es desarrollar a otros y lanzarlos. Muchas personas me señalan y me encanta que me lo señalen. Lo hago a propósito, que soy como el pollito que lanza del nido a las personas para que saquen esas alas que están ahí entumidas y las expandan. Yo siempre le apuesto a que nunca se van a dar contra el piso. Yo siempre apuesto porque creo que he medido bien el momento y creo que he medido bien el entorno y creo que he ido al potencial que le veo a la persona. ¿Por qué lo hago? Porque yo un día lo hice y alguien lo hizo por mí. Eso me parece fundamental. Y entrando ya en lo que respecta a intencionalidad, a disposición, podemos usar el puente de si nosotros primero no somos conscientes que hay un talento en primera instancia, pero que adicionalmente todos estamos en la capacidad de poder salir con ese talento a darlo en la familia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con los amigos. Pues de nada me sirve decir yo soy talentoso si finalmente me quedo con ese talento y de cierto modo creo yo actuaría egoísta y porque pues ese talento no lo estoy compartiendo. La manera en que un talento se puede perfeccionar, se puede llevar a la altura que decíamos hace un rato, es compartiéndolo, es brindándolo a los demás. No es para mí, porque finalmente mm, los talentos, lo que tenemos en la mano, no es solamente para nosotros, es para darlo. Y lo tenemos es para los demás. Es como lo veo yo así. No haremos nada si me quedo para mí, para mí, para mí y, y no lo voy a ver multiplicado. Sí, eso es cierto. Hay varias medidas o formas en que podemos como, no sé si, bueno, no sé mucho de química, pero siempre me ha llamado mucho la atención que a ciertos elementos o fluidos se les combina con algún elemento que lo vuelve efervescente o le da la fuerza para que realmente se vea el poder de ese elemento, ¿sí? Y una de las cosas que hace que el talento logre tener su máximo momento de expresión tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver con el poder darse a los demás y poder llevar ese talento. Vuelvo y como les digo, es mi manera de ver la vida porque trabajo mucho desde esa perspectiva. Recuerdo mucho la parábola de los talentos, ¿sí? Y a mí siempre me llamaba la atención porque he tendido siempre a buscar como a entender aún, hasta en las películas, trato de entender al malo porque lo hizo sin decir que estoy de acuerdo con el malo. Y resulta que cuando yo leí hace, en principio esa parábola, yo decía, ¿cómo es posible? El pobre le dio miedo con su talento. Si le recordamos un poquito, a todos les dieron ciertas monedas que llamaban talento en la moneda de esa época. Y resulta que el que le dieron una, fuera el que le dieron una, ese personaje la guardó, ¿sí? Ese personaje no la sacó. Y cuando le preguntan por qué no lo hizo, cuando llega a preguntarle la persona que tiene el poder para preguntárselo, le dice, ¿qué hizo? ¿Por qué no lo multiplicó? ¿Por qué no hizo algo con su talento? Y lo que dijo fue, tuve miedo. Mientras que los demás sí que hicieron, lo que hicieron fue duplicarlo. A uno le habían dado 2, o 4, a uno le dan 5, le convirtieron 10, por decirlo así. Y el uno diría, enfóquese, hágale y
y póngalo a producir. Pues no fue así. Yo me pregunto y le pregunto a todos los que nos están viendo, ¿no nos está pasando? ¿No creen que a veces tenemos ese talento y resulta que lo tenemos ahí, quieto? Y cuando no se dinamiza ese talento, cuando de por sí somos egoístas con nosotros mismos, pero también somos egoístas con nuestro entorno, ¿sí? Somos egoístas de no dar que ese talento, no desarrollarlo. Y si yo lo desarrollo, podría tener la posibilidad de que los demás lo tengan. Rápidamente quisiera estoy tratando de recordar el nombre de una película de un niño en África, creo que es algo así del amo del viento, pero la historia Ah, tiene que ver sí. con ese talento de ese niño, en medio de unas circunstancias que uno dice, ¿de dónde sacó ese niño el talento? Lo lleva en su ADN. Sí, su capacidad de ir a buscar en la biblioteca de los 20 libros, no sé si pasan de 50 libros que tenían, con unas miles de limitantes para acceder a ese conocimiento, porque si no pagaban la pensión no lo van a entrar, con unas necesidades, esa comunidad de agua tan tenaz, pero que él simplemente con el conocimiento unido a su talento, lo que hablábamos de la capacidad, mala habilidad, mala decisión, él toma la decisión de crear un molino para hacer llegar el agua a su comunidad. Y ese talento de ese niño es el que salva toda una tribu, toda una comunidad y genera una posibilidad de vida y de prosperidad. Y yo creo que ahí es donde se puede hablar de talento, Leonardo. Ahí es donde podemos decir, oye, mi talento me llenó, me dio satisfacción, me dio orgullo, me sentí valorado, me sentí apasionado por hacer eso, hasta le tocó enfrentarse a su papá y de todo. Un momento hasta me tocó perseverar en medio de las circunstancias, la tormenta, pero cuando lo logro y veo que tiene un sentido dentro de un momento de la historia de su vida y desde ese nivel logra en su momento darle y devolverle la esperanza a su pueblo, a su familia y es el orgullo de su familia. Yo creo que ahí es donde hablamos realmente que el talento es exitoso, que el talento realmente surgió y que sirvió para lo que es y es para los demás. Y es donde se sirvió a sí mismo y se dio el entendimiento de que está en plenitud. Yo le llamo a eso plenitud del talento. Le añadiría solamente algo importante realmente y es humildad. La Si, humildad, sí, señor. si nosotros nos consideramos talentosos, uno asocia talento con el que sabe cantar, con el que sabe tocar algún instrumento o con el que sabe escribir, pero yendo a la profundidad de lo que es el talento es mucho más, pero si no se es humilde, No pues se creo puede dar. que lo echamos todo al traste, pues, porque nos creemos que como yo soy lo que soy es porque me costó sudor, me costó mucho sacrificio llegar a este punto y me jacto porque fui disciplinado y bueno, es válido eso, pero no, es que si a mí me tocó duro, usted también le va a tocar duro y si usted no veo que se mete en el plan de perfeccionarse, de hacer lo mejor, así como yo, entonces no sirve. Pero creo que la humildad también va hacia la capacidad que si usted desarrolló un adecuado talento, tenga la, la humildad, la generosidad de bajarse al nivel del otro, de enseñarle, de decirle quizás está fallando eso, pero no importa, ánimo, pero es que hay que también llegar a veces a ese nivel. El que es talentoso, creo que si no es capaz de, de bajar incluso a un nivel para que otro surja, no del todo está talentoso, ¿verdad? Pues Sí, yo lo veo así. Leonardo. Sí, y me estaba recordando la película, es como el niño que dominó el viento. Si lo quieren alguno ver, eh,
es buenísima, pero también recordaba, hablando lo que tú decías, hay una película sobre unas mujeres afro en la época difícil, en donde había la discriminación racial más fuerte en Estados Unidos y surgen, pronto algunos ya la vieron, tiene que ver con los talentos. La película por sí se titula Talentos y una de las partes de todas ellas me identifico con una que tiene que ver exactamente con lo que acabas de decir y es lo que podemos también nosotros reflexionar. Posiblemente nosotros lo estemos haciendo bien por esa. Eso es lo que necesitaba, eso es lo que le decía a los estudiantes esta mañana. Necesitamos hacer un cambio, pero el cambio surge en el que creamos en nosotros mismos y nuestro talento lo pongamos a disposición de los demás, ¿sí? Y estas mujeres, hay una de ellas que ve que su área, su departamento va a desaparecer porque va a ser cambiada por la automatización. En ese momento llegan las computadoras que ocupaban toda una habitación y era lo que las iba a cambiar a ellas que hacían mecanografía para los datos que requerían en ese lugar. Y resulta que esta mujer lo que hace con su talento es ir a descubrir cómo poder manejar la máquina, pero ella no fue a hacerlo solo, ella preparó a su equipo de trabajo y enfrentaron de una manera positiva a la empresa diciendo, nosotros sabemos que la máquina se necesita, eso es evolución, pero nosotros podemos manejar la máquina. ¿Y usted sola? No, todas nosotras, y eran más o menos 15 mujeres, y esa mujer hizo que las demás también surgieran con su talento y mantuvieran su trabajo. Entonces, ese es uno de los ejemplos que me ha encantado. Ahí hay varias historias de varias mujeres, pero esa en especial me gustó por lo que ella hace, porque no lo hizo para ella, sino que lo hizo también para las demás mujeres y pues para su empresa y lo volvió en positivo y no en negativo. Bien, yéndonos más hacia la parte de la intencionalidad, ¿por qué habría que imprimirle desde su experticia, por qué habría que imprimirle intencionalidad a ese potencial, a ese talento? ¿Por qué es importante? Porque es el decidir, ¿no? Es ser intencionales. Yo, todo lo que hago tiene que tener un sentido, ¿sí? Tiene que tener un propósito. Al ser intencional, hoy se utiliza mucho esa palabra. A mí me encanta, a veces no la recuerdo tan fácil, pero la he usado muchísimo con mis equipos de trabajo y con mis estudiantes últimamente y es, hay que ser intencional. Cuando yo le digo a ellos, a mi equipo de trabajo, o le digo a mis estudiantes, hasta a mi familia, les digo, hay que ser intencionales, lo que les estoy queriendo decir es, ay, muéstrenme que lo quieren, con acciones, ¿sí? Cuando uno usa la palabra tan linda, porque suena más chévere, hoy en día es me encanta, a mí me encanta por esa palabra, creo que fue mi hija mayor la que más la empezó a usar, porque lideran un grupo de niños, y yo decía, esa palabra me gusta, le decía a mi hija, porque es que resume lo que uno le quisiera decir a otra persona, muévase, y de pronto eso no suena tan empático. Eso no suena tan empático. Entonces, intencional suena más empático. Seamos intencionales porque tú no eres intencional. Y lo que necesitamos es que seamos intencionales con nuestro talento. Es decir, que nos levantemos primero a descubrirnos quiénes somos, cuál es mi talento. ¿Qué le están sucediendo en las organizaciones? En la euforia, la emoción que tenemos una vez nos contratan, nos seleccionan y nos contratan, a los 2 meses se acaba después del periodo de prueba. ¿Qué significa eso? No somos intencionales, ¿sí? ¿Y qué sucede? Como hablábamos al principio, no hay entorno, pero yo soy el que tengo que decidir, yo soy el que doy el paso. Y todos los grandes caminos, dicen mucho esas palabras, pero es verdad, todo empieza con un paso. Todo se inicia con un paso, hay que ser intencional y el talento hay que trabajarlo. El talento hay que moverse para que el talento se ponga a prueba también, ¿no, Leonardo? El talento hay que ponerlo en evidencia, al talento hay que darle de nosotros. ¿Y qué significa? Ahora sueño, a sacrificar a tiempos deliciosos de sentarnos y quedarnos quietos, a practicarlo, a buscar cómo enriquecerlo. O sea, el talento hay que dedicarle, ¿sí? Y eso es ser intencional. Y intencional también sé, y es tu gran objetivo con eso que me encantaba que me compartías, cuando decías, no, es que cuando hablamos de escuchar, yo primero tengo que escuchar a los demás, ¿sí? Y luego yo sí poder hablar. Sé que con esto de intencional, tú quieres que también nosotros entendamos en este conversatorio que hay que volver a surgir, hacer surgir en nosotros el deseo de conocernos y mirar. No sé cuántos años tengamos, no sé cuántos están aquí de 20, de 18,
de 45, 50, 60, 70 años. No importa la edad, pero sí podemos tener la intención de despertarlo. Y sé que parte de escucharte, el objetivo es que este país empiecen a surgir y vuelva otra vez a aparecer un país que seamos reconocidos por nuestros talentos, ¿sí? Que seamos reconocidos, no que salgamos en la televisión y nominados o no sé qué, no. Estamos hablando es que las empresas producen, las empresas dan resultados porque cuentan con gente talentosa, que nuestras comunidades cumplen los objetivos que se han propuesto porque hay talento, que nuestro desarrollo, la agricultura, el campo, el campesino puede surgir porque su talento es valorado, porque le ayudamos a desarrollar su talento, porque sea intencional. O sea, necesitamos esa intencionalidad y, como tú decías, también la disponibilidad. Es cierto. Y podríamos reunir esto en lo siguiente. La intencionalidad es la parte motora donde se dinamiza ese talento. Si en consecuencia yo solamente tengo un talento, pero no lo pongo a trabajar para los demás, solamente para mí, no estoy siendo intencional. Si yo no hago esa decisión, como es la palabra que realmente está retumbando en estos minutos que llevamos, yo no decido realmente brindar con mi talento un plus a la vida, yo no estoy haciendo realmente nada. Podemos estar, dice una frase, ya no tanto coloquial, pero sí creo que es un eco: quien no sirve no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces creo que lo intencional nos llama a no solamente querer hacer, sino realmente hacerlo, ¿no? Pasar del querer a hacer, o sea, de la intención, de las buenas intenciones a las muy buenas acciones. Y allí es donde me quiero también detener, porque muchas veces uno dice, no, pues es que, ¿qué tan bueno puede ser? Pero no importa, hágalo, sí o no. Creo que, pues, si uno se tiene que equivocar 2, 3, N veces, pues va perfeccionándose precisamente y en algún momento lo hará bien. Recuerdo ahorita al inventor de la bombilla de luz, no sé cuántas veces falló en su intento y en la última, la número N, fue que resultó y vea todo lo que transformó la humanidad, ¿no? Nos transformó a todos. Fue intencional, lo hizo, se dedicó a su talento y el talento nos bendijo a todos. Es una manera de tener sentido en la vida, de no pasar por la vida gastando el planeta solamente, sino dándole al planeta, al mundo y dejando un legado. Y ese es parte de los legados que podemos hacer, que nuestro talento sirva a los demás y nos complementamos. Ahora, yo lo hago, yo soy intencional, mi talento. A mí me agrada ver muchas de las personas que he formado, Leonardo, y dentro de lo que he hecho, descubrir esos talentos, yo me he beneficiado sin querer, no fue mi intención, pero imagínense todo lo que se ha logrado a través del desarrollo del talento de tantas personas, hace que hoy en día uno tenga muchas posibilidades y eso es lo que nos debe a nosotros retar y volver a encender ese fuego que necesitamos que se encienda. ¿Qué está sucediendo en las empresas? Las empresas ruegan a sus empleados a que asistan a sus capacitaciones y siempre dicen no hay tiempo, está primero hacer esto. Uno les dice muchísimo a las personas, una de las cosas que hacemos en los equipos de trabajo que tenemos en la empresa donde yo laboro, estamos haciendo algo y es ser intencionales de cómo nos vamos a ayudar para que armonicemos mejor. Y una de las cosas que hablábamos era busquemos
nuestro talento y miremos que el talento no solamente es dentro de la organización, es donde yo me mueva y entre las cosas que yo tengo que buscar es qué me sube o me sube mi nivel anímico usando ese talento. Y seguro que cuando yo pongo en práctica o pongo a funcionar o activo ese talento, es cuando yo me siento, oye, yo me siento como feliz hoy, yo me siento como gozoso porque usted está haciendo que su talento florezca, ¿sí? Dentro de los retos que se tienen dentro de las organizaciones, en la misma sociedad, es que realmente las personas entiendan que no cometan el error como aquel leñador que era dele al árbol y nada que podía tumbar el árbol y resultó que alguien le dijo, si pararas por un momento y afilaras tu hacha, resulta que podrías hacer un trabajo mejor y en menor tiempo. Resulta que si paramos un momento, nos reconocemos, descubrimos ese talento, lo avivamos, seguro que nos estaríamos quitando un resto de cargas que hoy tenemos de desespero, de ansiedades, de depresión, porque no nos hemos parado a mirarnos lo valioso y todo lo que tenemos para dar a través de ese talento. Lo hemos dejado ahí y como el leñador con algo ya, pero bien quedado, bien que no corta nada. En mi tierra dicen pompo, no afilado, significa no conocer, no parar para conocerme y para alimentar ese talento que me ayudaría a llevar una vida mejor en todos los aspectos. Bien, bien. La otra parte de lo que estamos aquí queriendo compartir es dispuesto. ¿Por qué necesitamos estar dispuestos? Yo veía que una cosa es estar dispuesto, pero el estar dispuesto no significa que uno está disponible, o viceversa, que uno pretende estar disponible, pero no está dispuesto. ¿Por qué es importante también considerarnos estar dispuestos? Porque yo lo veo así. El estar dispuesto es, Sí. aquí estoy. Sea, Sí. llueve, truene, relampaguee, estoy. Si no puedo estar de presente, una llamada. Eso es estar dispuesto. Creo yo que ponerle ese sentido de disposición y disponibilidad al talento se potencializa, como bien lo estamos nombrando, potencializamos ese talento. Es así, ¿verdad? Es así y traía a mi memoria algo y lo veo en varias partes un poquito para armonizar con lo que estás afirmando y es, yo a veces miro a mis estudiantes y yo digo, realmente están aquí mirándome, pero están lejos de mí. Yo a veces puedo ver que en las empresas o el equipo de uno muchas veces le está diciendo a uno sí, pero por dentro están sentados, están diciendo estoy de pie, pero realmente están sentados, no están de pie. Aparentemente sí, lo mismo que el estudiante fue, llegó al salón, le tocó el trancón en el Transmilenio, perdón, bien atafagado con el Transmilenio, pero cuando llegó no es realmente, o sea, está dispuesto, sí, disponible es otra cosa. Cuando tenemos personas que queremos de alguna manera involucrarlas en algo y ahí está la historia, ahí también hay otra historia. Y está cuando le dicen al siervo, a un siervo le dicen que, a dos siervos le dicen que traigan algo y uno dice que sí, dijo, sí señor, ya voy, de inmediato. Pasan las empresas, pasa en las familias, en la sociedad, sí, de inmediato. ¿Y qué resultó? Nunca lo hizo, nunca trajo lo que se le pidió. Pero resulta que hubo otro donde sí le dijeron lo mismo, le dieron la misma orden y la persona fue sincera, dijo, en este momento no puedo, no lo voy a traer. Pero resulta que llegó con lo que se le pidió. De la pregunta, bueno, uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? El que me dijo que sí, pero realmente su intención no era hacerlo. Y el que me dijo que no, pero buscó el momento y buscó la forma de hacerlo, o sea que su intención sí era hacerlo, más que algo lo limitaba en el momento. Entonces ahí viene la diferencia. Yo puedo estar disponible, la empresa puede convocarnos, quiere ayudar a mejorar algo y yo voy porque me toca, porque hay que llenar un requisito. Yo me puedo graduar porque mis padres estén felices, porque la sociedad dice que si me gradúo puedo tener un trabajo. Yo puedo casarme porque la gente dice que quiere casarse. Yo puedo decidir cosas, pero no realmente porque esté dispuesto.
simplemente estoy disponible y eso es delicado a nivel del talento. Yo tengo que estar dispuesto y la disposición tiene que ver otra vez con la actitud y eso es lo que hace la diferencia. Bien. Nos quedan unos minutos para que, no sé, pudiésemos como puntualizar de manera resumida, aunque esto es casi que complicado tener que resumir, pero sí dar algunos punticos que resuman lo que hemos charlado el día de hoy. ¿Qué sería, doña Promesa? Bueno, digamos, a mí me encanta algo, es pensar que todos somos valiosos, pero tenemos habilidades diferentes. ¿No? También me parece importante que dentro de esa intencionalidad y disponibilidad está el hecho de ser consciente de quién soy, que debo desarrollar esas habilidades y que son mis decisiones los que me llevan a pasar de querer a la intencionalidad en acción, como tú lo decías, dinamizando, y la capacidad que tengo para poder determinar si voy no solamente a estar dispuesto, sino disponible. Que el hecho de tener un talento de por sí no es suficiente, es también lograr que sirva a los demás, que tenga propósito y que ese propósito me permita en un todo imprentar alrededor el entorno en que estoy y realmente ahí donde tiene sentido el haber trabajado ese talento. Y el talento se vuelve valioso, lo puedo multiplicar. Parte de las limitantes o las barreras que se nos presentan tienen que ver con nuestro entorno, tienen que ver con las personas que nos rodeamos, tienen que ver de alguna manera con el creerle a los demás de lo que no soy capaz o el no permitir que algunos que creen que yo tengo talento trabajen sobre mí. O sea, también parte hacia el interior. Y que hay que ser intencional en buscar cambiar esos entornos que leo, que escucho, con quién me hablo, qué es lo que estoy viendo que me lleva a quedarme paralizado o a dar el paso, al ser intencional, el accionar y dinamizar. Y uno de los temas importantes dentro del talento es entender que el talento necesita ser como la planta, regado todos los días. No hay un día en que no deba hacerlo. Requiere sacrificio, requiere apasionamiento, requiere valor. Hay que ser valientes con nuestro talento. Hay que ser esforzados con nuestro talento, hay que tener enfoque, foco. Este es mi talento, voy a trabajarlo, no voy a trabajar el de al lado. Y tengo que tener claridad de que esto se logra, que me suma y mi talento se multiplica cuando trabajo en equipo por y para otros. Eso me hace recordar cuando yo apliqué la prueba o la herramienta web de Clifton Strengths en el proceso de certificación de Gallup como coach en fortalezas. Vine a entender a raíz de eso que una cosa que siempre me cuestionaba y me angustiaba era que yo no era como de fácil posibilidad que la gente se acerque como a hacer la charla. Entonces yo me dije, pero ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Posiblemente, ya sea, bueno, voy a cambiar mi aptitud, debe ser que tengo la expresión corporal fuerte y entonces eso hace que se repela la gente. Bueno, miles de cosas pasaban y eso no era de hace 2, 3 años, sino pues de tiempo atrás. Pero cuando vine a enfrentarme a este reporte, vine a entender que si claramente no llegaba a ese punto, pues había otro tipo de talentos que me podían apalancar y llegar a eso que realmente consideraba que debía trabajar. Entonces, muchas veces uno se queda con pensar que una cosa, si no la logra, no, más dicho, en términos
coloquiales, ahí sí, negado para eso. Dice, no, yo soy negado para esto. No, no se trata solamente quédese con el negado, no. Hay maneras, hay otras cosas que pueden llevarlo a. Entonces, claramente, y atando todo lo que hemos hablado, si no inicio por decir, lo puedo hacer, lo quiero hacer, no voy a llegar. Así No es. voy a llegar. Es una decisión. Y esa decisión tiene que ayudarnos a alcanzar esa capacidad. Es la forma, es el camino. Ese es el Sí, camino. además porque pues finalmente, ¿qué resume eso? Que nos podemos quedar quietos cuando realmente estamos llamados a movilizarnos y hacer que otros se movilicen además. Pero si realmente nos quedamos con el que no lo podría hacer en las condiciones que el mundo dice que debería suceder, pues muy pocos no van a llegar allá. Entonces, la invitación realmente es a que no importa, si no cuentas, no crees contar con la capacidad, bájate de esa nube porque todos tenemos la capacidad. Estamos diseñados porque tenemos un ADN que así lo hace, que no, para todos no va a ser igual y se va a expresar de diferentes maneras. Y en esa multiforme manera de expresarlo, debemos compartirnos y acompasarnos, porque si creemos que todos vamos a estar lineales, No, creo que vamos a llegar a cierta frustración. Realmente, qué rico es que todos seamos tan diferentes y expresemos nuestros talentos, así sea el mismo, pero de maneras diferentes. Porque o de la manera como lo hace el uno, me va a enriquecer, y como lo hago yo, va a enriquecer a otro. así ¿Sí? es. Sí, importante. Todos tenemos algo que podemos hacer bien. Ese talento se puede desarrollar. Hay que trabajarlo, sí. Y como decía Leonardo, nos apalancamos en otros que también tienen talentos que nos complementan. Y ahí tiene que ver con el engranaje, Leonardo. Engranar significa que dentro del espacio, el entorno o el lugar donde estemos, llámese una empresa, la familia, la comunidad, la sociedad, en donde estemos, que entendamos eso, que tenemos algo que dar y seguro que lo necesitarán y alguien tiene algo que dar y ese es el verdadero engranaje, porque ahí surge la unión de sus talentos.